Tuvimos la gran fortuna de que David Torcal nos contactara para venir a hablar sobre salud integrativa y fue un lujo contar con su presencia y con su sabiduría. David tiene formación en fisioterapia, kinesiología y osteopatía y lleva más de 30 años en su consulta ayudando a cientos de personas a mejorar su estado de salud. Después de un tremendo camino andado, hoy se encuentra en una nueva aventura profesional. Decidió montar un equipo de profesionales y crear una app llamada Hacktua, dotada de muchas utilidades y cursos para mejorar la salud del ser humano. Esperamos que disfruten esta entrevista tanto como la disfrutamos nosotros. Buenos días, David. Muy buenos días. Muchas gracias por venir. A vosotros. Eres nuestro primer invitado que lo conocemos gracias a podcast. Por esto me gustaría pedirte que te presentes y que nos cuentes la historia, cómo has venido aquí, qué te impulsó. Bien, pues yo de profesión soy fisioterapeuta y nada, cuando acabé la carrera pues entré por equivocación en una sala que hacían osteopatía y vi unos dibujos que no entendía en la pizarra y me puse 6 años a hacer osteopatía. Como muchos osteópatas hacían kinesiología, pues me puse 4 o 5 años a hacer kinesiología. Como muchos de ellos tenían su consulta, pues yo monté la mía. Como muchos de ellos o ninguno tenía un equipo multidisciplinar, pues pensé que como yo no lo podía saber todo, pues puse psicólogos, nutricionistas, psiconeuromonólogos, fisios. Después, como muchos de estos profes daban clases, pues acabé yo dando clase. Como muchos de estos escribían libros y después de leer 1000 libros que son espesos y difíciles, pues hice los míos y he hecho 2, que son novelas interactivas que aprendes cosas de salud y divertidas, bueno, para que sean más amenas. Y como después empezaron a haber aplicaciones de salud, pues monté una aplicación donde hubieran todas las parcelas de salud dentro. Y como después como yo no sé de marketing, pues digo, pues mira, pues voy a entrar en internet a ver quién habla de cosas afines a mí y aquí estoy con vosotros. Fue un poco así en unos 20 años, o no, 30. Wow. Sí. Y cuando, porque me imagino que nos viste en YouTube o en Instagram y que por alguna razón te surgió la idea, la necesidad de venir aquí y compartir. ¿Cuál es el mensaje o con la idea con que decidiste que quieres mostrarte más a la gente en el internet? Bueno, lo que más me llamó la atención primero fue Juan y luego el set. Y cuando vi Juan, a ti no te vi primero, lo vi primero a él y no sé, me dio una luminosidad, no sé, sería una sensación. Yo me muevo por feedbacks y digo, pues mira, me gusta. Y entonces miré 2 o 3, digo, pues esto es afín a lo que hacemos nosotros, ¿por qué no cooperar, colaborar? Oh, pues fue una improvisación Sí. Y actuar simplemente con lo que tú sentiste. Sí, por la intuición. Y entonces busqué el mail y os escribí. Sí. Sí. Y está en YouTube, si queréis escribir, todos los que queráis. Vale, pues vamos a empezar con la app quizás para calentarnos un poquito. Tiene un título llamativo para mí. Sí. Estaba pensando que queréis mostrar usando este título, si hay algún mensaje detrás. Claro. El título es totalmente antimarketingiano porque cuando lo dices en voz alta siempre se escribe mal. Se diría actúa o hacktua, es H-A-C-K-T-U-A, que es la suma de unir hack y actuar. El hack
hackear, aunque tiene una connotación negativa por los ordenadores y todo esto, hack viene de hacha, de un canadiense de los años 20, que ve que si pega un hachazo en un ángulo concreto del tronco, con un solo hachazo se parte y no tiene que estar media hora cortando. Lo que hace es optimizar, sería con el mínimo esfuerzo sacar el máximo beneficio. Y entonces la segunda parte sería actuar, que aunque tengas toda la teoría, todo, si no mueves el culo y te pones a ello, no va a empezar nada a cambiar. Entonces sería la unión de las dos cosas. Lo que pasa es que a la hora de decirlo, la gente escribe otra cosa, pero bueno, estamos en ello. Vale. Sí. Pues y detrás de este Hacktua, porque hablamos que la gente muchas veces queremos introducir cambios a nuestra vida, pero estamos en correr todo el tiempo. Uh-huh. Estamos con muchas responsabilidades, con muchas ideas y de todos lados llega mucha información y muchas veces buena información. Uh-huh. Pero es muy difícil empezar a cambiar nuestra vida. Entonces, entiendo que Hacktua viene también de la idea de empezar con pequeños pasos que no nos obligan que no nos obligan a como muchos a cambios muy fuertes en nuestra vida, pero como empezar paso a paso. Sí, nosotros dividimos la salud en 6 parcelas, aunque son totalmente indivisibles. Entonces, tiene una parte que llamaríamos hacks, que son pequeñas perlas de salud que haciendo poco tengas beneficio, y después habrían programas más elaborados que solo hacen colaboradores para gente que ya está más puesta hace tiempo. Bueno, o sea, tú puedes hacer desde pequeños cambios en el día a día a cosas mucho más elaboradas. Y entonces, para poder monitorizar eso, lo que insistimos mucho es que hubiera un diario de hábitos para poder reflejar visualmente si estás haciendo algo o no. Las empresas que funcionan mejor son las que se auditan regularmente y las que validan que los procesos que están haciendo tienen sentido en el marco temporal en el cual trabajan. Entonces, si tú... ¿Cuánta gente ha pagado 6 meses del gimnasio, ha ido una semana y no ha vuelto más en 2 años? ¿No? Entonces hay que validarse, pero validarse mentalmente, con el sueño, con todo. Entonces, la idea de la aplicación es que tú puedas ver, imagínate que tú estuvieras sentado en un taburete de 6 patas y cada pata sería una parcela de tu salud, ¿sí? Uno de los símbolos más antiguos, que es la semilla de la vida, que son 6 círculos que envuelven un círculo solo. El círculo solo representa la unidad, la persona en sí. Las otras 6 parcelas, que es lo que hemos querido representar la aplicación, son estas áreas, pero van todas conectadas, ¿sí? Entonces tendríamos pues la nutrición, la mente, el sueño, el ejercicio, la productividad y la espiritualidad. Y entonces, si tú te sientas en las 6, el taburete de 6 patas, y te dedicas solo a la nutrición, que está muy bien, y las otras están débiles, da igual, acabarás rompiendo el taburete. Hay que intentar diversificar y para ello hay que auditarlo, porque si no, a todos nos ha pasado que te empiezas a hacer una cosa y dices, es que lo hice ayer y han pasado 6 meses, porque la vida pasa y no te das cuenta. Entonces hay que tener herramientas para poder auditar eso en el tiempo. Si fuera un coche, claro, en sí, si yo tengo un móvil, tú puedes tener un iPhone, un móvil caro, o puedes tener un Xiaomi, un móvil más económico. La carcasa de ese móvil sería tu genética, pero representa solo un 30%. Entonces, bueno, sí, de serie tienes un supermóvil, un móvil muy sencillito, pero las aplicaciones que tú pones, eso es tu epigenética, es un 70%. Tú puedes poner aplicaciones que lentezcan el móvil o que tengan virus o que sean para perder el tiempo, o puedes poner aplicaciones dentro del móvil que hagan que funcione mejor, te rinda más, que no se acabe la batería tanto. Entonces, un 70% son los hábitos que haces tú con tu entorno interno y tu entorno externo. ¿Sí? Cómo te relacionas contigo y cómo te relacionas con el exterior.
Y entonces hay que tener herramientas para poder estar en todas las parcelas. ¿Sí? Uh-huh. Y para eso necesitamos, entiendo también, autoconocimiento para detectar nuestros hábitos. Si cuando tú haces algo anormal continuamente, llega un momento que se convierte en algo normal. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos antes de empezar, todas las estrategias de salud solo sirven las que se consideren arte, que sería aquello que aguante bien el paso del tiempo. Porque en un mundo súper tecnológico, a toda velocidad, en lo que queremos resultados rápidos, en el que el primer motor de búsqueda de salud es TikTok, que en 10 segundos vas a tener un resultado de cómo cambiar tu sueño, tu mente, eso no es arte, eso no va a aguantar el paso del tiempo. Entonces, en sí, uno de los trabajos más bestias que hemos tenido que hacer es filtrar todo eso, porque el 98% no aguanta bien el paso del tiempo. Entonces hay que buscar todas las herramientas que cuando aguantan bien el paso del tiempo, y eso es arte y es belleza, al final no va a ser un esfuerzo, forma parte de tu estilo de vida. Y que cuando tú pones una cosa muy bonita al lado de una fea, es muy fácil ver la fea. Pero cuando no ves la bonita, solo ves lo feo, normalizas que eso feo es lo que toca. ¿Sí? Entonces hay que intentar ver cosas bonitas para dejar de ver, o para que tú simplemente digas que tú no quieres eso a tu lado. ¿Y cómo podemos ver estas cosas bonitas? ¿Cómo? Claro, en sí, si tú pusieras la esfera de tu salud, ¿sí? Y pusiéramos las 6 esferas que salen en la semilla de la vida, mente, espiritualidad, etcétera, pues si en el centro, hasta el filo del diámetro de la redonda, en el centro fuera un 0, que tú no haces absolutamente nada para eso, y arriba del todo fuera sumando 1, 2, 3, 4 y 5, y el 5 es que eres un campeón mundial en la nutrición, en la espiritualidad, en todo eso. Una vez tengas puntuadas todos esos puntos, la gran pregunta que tenemos que hacer, y eso es lo que hay que auditar cada X, es si esa rueda va a rodar o no. Uh-huh. Claro, es que eres un experto en nutrición y en dormir, y por las otras estás todo el día enfadado. No trabajas nada, no haces nada, no tienes ninguna chispa, ningún espíritu en hacer nada. Bueno, pues eso no es una redonda, eso es una forma extraña y va a rodar a trompicones. Más vale a veces que ruedes pequeñito, pero que ruedes, porque eso te va a facilitar la vida. El problema es que las ruedas pequeñitas aguantan mal el paso de los baches. Entonces hay que intentar con el tiempo que eso. Los coches más caros tienen las ruedas más grandes. Y es por eso, los coches más baratos tienen la rueda en una curva, el pequeño se rompe. Entonces hay que intentar primero que ruede y luego que se ensanche todo lo posible. Pero hay que diversificar en todas las parcelas. Entonces, de manera visual, en la auditación tendríamos que ver, vale, yo estoy muy enfocado en eso, pero de lo otro no estoy haciendo absolutamente nada. Claro, lo más sencillo que ve todo el mundo es la productividad. O sea, la productividad no es, lo asociamos al dinero, pero no es el dinero. La productividad son todas las herramientas que van a hacer que tu coche vaya del punto X al punto Y de la manera más eficiente. ¿Y qué vas a conseguir con eso? Ganar tiempo, que es lo único que no puedes comprar. Y con ese tiempo puedes invertir en las otras 5 parcelas de tu vida. ¿Sí? Porque a veces perdemos mucho tiempo en no ser eficaces en la productividad y entonces no tienes tiempo, comes con ansiedad porque no tienes tiempo para cocinar, no tienes tiempo de hacer ejercicio, duermes mal porque estás produciendo, etcétera, etcétera, y estás cabreado, claro. Entonces los sumerios, el 4000 a.C., resolvieron este problema de la productividad asociada al dinero. Tenían unos semidioses que eran las asuras, una cosa rara, fea, con 3 caras y 7 brazos. Y entonces cuando tú querías poder y dinero, se te aparecían estos bichos y te daban poder y dinero. Pero a cambio se te robaban un trozo del alma. Al cabo de X poder y dinero, tú eras un desalmado. La metáfora del rey Midas es esto. Todo lo que tocas es oro. Pero ¿cómo vas a vivir? Solo. Nadie se va a acercar contigo. Y entonces, ¿qué hicieron los sumerios para resolver este problema? Pues 4000 a.C. ya son más de 6000 años. Es que estos bichos, las asuras, no se acercan cuando tú compartes.
tú me dices, David, vamos a los Alpes a esquiar un mes. Y te digo, yo no puedo. En cambio me dices, mira, vamos a Moncada a hacer unas tapas. Y vamos todos. Claro, el compartir es lo que nos fortalece, y más como seres humanos. Lo que, bueno, ahora estamos en la época del dinero, ¿no? Pero eso no es productividad. La productividad es ganar tiempo. El tío más rico del mundo lo único que va a pedir antes de morir es tiempo. No va a pedir un coche ni un reloj. Es así. Entonces hemos de enfocarnos en mejorar la productividad para ganar eso. Algo que nos dé tiempo para estar en las otras parcelas, y que hemos de tener en cuenta que esta rueda de la vida es un coche, es una rueda. En el otro lado, detrás de la rueda, esta sería una rueda trasera, tienes el entorno, que sobre todo es la biofilia, que es el entorno natural. Por millones de años la naturaleza te ha dado todo lo que necesitas para sobrevivir. Y tú estás más mejor cuando hay plantas, cuando hay cosas naturales. Sí, hay un estudio en Williamsburg, que es un barrio de Nueva York, y miran la velocidad de caminar de las personas. Y es un barrio con casas bajitas, mucha vegetación, muchos árboles, muchos parques, todo verde a tope. Y comparan esa velocidad de caminar con el downtown, con Nueva York, el Empire State Building. Claro, los que viven en el downtown van a toda pastilla y miran una proteína que genera el cerebro cuando estás muy estresado, y claro, los que van a poco van más relajados. Y una de las cosas es que tu vara de medir a nivel cerebral es tu estatura. Cuando tú ves el Empire State Building, tú tienes un estrés. O si tuvieras una puerta que hiciera 20 metros por metro, no la cruzarías, te daría respeto. En cambio, como las puertas más o menos pasan por aquí, pues las cruzamos. Entonces, todos tenemos la manía de ir a las grandes ciudades cuando realmente lo que hemos de ir es a entornos más naturales. Delante, las otras dos ruedas, una es familia y la otra es amigos, vecinos, conocidos, ¿sí? Entonces, las de delante van y vienen. Y a veces son pequeñitas porque, bueno, entonces muchas veces no puedes tener un coche, tienes que tener un buggy. Pero las que están en tu mano es la tuya personal, pues que tu mente, espíritu, fortaleza, ejercicio, nutrición, etcétera, y la del entorno de la naturaleza, de la biofilia, estén fuertes, ¿sí? Uh-huh. El código Fibonacci, que es la letra Phi, que es 1,618, no sé qué, no sé cuántos, que es para el arte, el David de Miguel Ángel, la Mona Lisa, todo esto. Pues mi antebrazo es 1,6 veces mi mano, mi brazo es 1,6 veces mi antebrazo, y así hacen formas que son realmente perfectas. Todo esto es un código que está en la espiral de un caracol, pero también en las galaxias de Andrómeda. En todo el universo sigue este código. Cuando tu cerebro capta este código, se relaja porque lo asocia a un entorno natural que va a hacerte sobrevivir más tiempo. Las tarjetas de crédito están hechas con este código, para que tú las veas amigables, y aumentan un 30-40% el gasto, ¿sí? O sea, la industria no es tonta tampoco. Cuando se puede usar este código, las latas llenas de azúcar o cosas también siguen el código Fibonacci porque son más amigables. Las latas que son más largas se venden menos, las que son de esa estatura es por un motivo. O el DIN A4 sigue ese código para escribir. No se coge aleatoriamente. Y nada, y al final es tener un coche con todas las ruedas. ¿Qué es la longevidad? La longevidad será cuando las 4 ruedas son súper mega bestias. Tienes un entorno interno, externo, familia y amigos a tope. ¿Sí? Vale, entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir más saludable? Nosotros, por ejemplo, haciendo podcast y interesándose de bienestar, de salud, empezamos cada mañana a beber un batido de agua, limón, apio, manzana verde. Y no sé, es alguna costumbre que nos sienta mejor. Sí, nos sienta mejor. Si ese paso es bueno, y cuál podría ser, por ejemplo, próximo paso o otras variantes. ¿Cómo empezar? Sí, dentro de cada parcela, educativamente tienes siempre que tener claro
¿qué es lo que te va a dar fortalezas y debilidades? Dentro de fortalezas, lo que hablamos del arte, pues fortalezas a largo plazo. Y si has de pecar en debilidades, que sean a corto plazo, ¿sí? Las debilidades siempre... Habría muchas, pero el top 10 serían cereales, lácteos, azúcar, procesados y exceso animal. Los cereales inflaman el 80% del intestino grueso, que es el que desinflama el 80% de tu cuerpo. Wow. Si tienen gluten, más aún, pero todos los cereales. Entonces, reducir esto, digamos que Hipócrates decía que el veneno está en la dosis. No hay ningún alimento que sea malo. Lo que pasa es que a nivel social y occidental abusamos en exceso de esta serie de cosas. También los cereales, todos los alimentos tienen 2 o 3 mutaciones genéticas a lo largo del tiempo desde que aparecen en la Tierra. Y los cereales tienen 17 o 23 para que crezca en Kenia y en el Pirineo, ¿sí? Realmente está muy lejos de lo que era el cereal en sí. Entonces, cuando el intestino está inflamado y te pellizcas el dedo con la puerta, a este dedo no va a ir nadie, porque el intestino se va a intentar salvar. Los lácteos llevan el 80% de la proteína, de la proteína de los lácteos es caseína. La caseína sirve para hacer pegamento industrial. Claro, con la edad no nos hacemos más elásticos. Entonces hay que minimizar. Hay otras fuentes de calcio que no provocan esto. 7 almendras es como un cartón de leche. O el sésamo, una cucharada de sésamo molido tienes para 3 días de calcio. El azúcar, una cucharada de azúcar o edulcorante se te come los cartílagos 3 días. Entonces, los cromosomas que heredas de tus padres, que es como una X, tienen un engrosamiento al final, que es el telómero, y entonces tú puedes heredar de tus padres un telómero así de largo o así de corto. Si es así de largo, va a decir que tú vas a vivir 97 años. Y si es así de corto, 52. Después juegas tú la partida bien o mal, porque este tan largo puede fumar, beber y estar cabreado todo el día y lo va reduciendo. Las madres que tienen mucho azúcar en el embarazo, sus hijos ya nacen con un telómero corto. Ya condiciona que la partida va a ser más corta. Otra cosa es que la exageren o no. O sea, no podemos vivir más. Lo que hemos de intentar es no vivir menos de lo que estamos programados. Los procesados... Claro, es muy complejo porque hay un montón de letras y números que no entendemos nunca y que además los van cambiando. Entonces la máxima son 2. No te comas nada envuelto en algo que tenga más de 3 nombres que no entiendas. Ácido chiqui-chiqui, C530, E22. No sé qué significa. Y si aún no lo tienes claro, no te comas nada que tu abuela no supiera qué es. Tú dirías, donete. Tu abuela diría, esto no sé qué es. Embollicao, dirías, un chorizo blando. No lo entendería. Pensaría que es un matarratas. Pues ya está. Dentro de eso, como fortalezas... Es muy importante que cada vez que este azúcar nos destruye la longevidad, intentar minimizar, tomar solo lo óptimo que necesitamos. El azúcar, los hidratos son importantes. Más o menos a partir de 150 hidratos por día se glica. La glicación es el fenómeno por el cual convertimos azúcar en grasa mala. ¿Y eso por qué se hace? Porque el azúcar es una energía súper, y entonces el cuerpo dice, vale, lo voy a convertir en grasa mala por si estoy 3 semanas sin encontrar comida. Pero claro, eso no va a pasar nunca. Entonces son pegotes de pegamento en una articulación, en tu cerebro, en un nervio, en una víscera, etcétera. Entonces una de las cosas que más, dolores de cabeza no, pero que más trabajo nos ha dado la aplicación es dar propuestas. Hay una parcela que es de comidas, de poner que no tengan cereales, lácteos, procesados, etcétera, y que ponga qué hidratos tenga para que la persona se pueda configurar un menú diario que no pase de 150. En todo caso, hay días que es tu cumpleaños, que es el día de Navidad, que te vas a ir a 500, pues no pasa nada. Entonces, cuando estás en keto, que no es para hacer todos los días, que es estar por debajo de 50, estás quemando stock. Pues tú el día de Navidad te pasas a reventar y al día siguiente haces keto. Y keto no es no comer. Por ejemplo, un chuletón es 0 hidratos de carbono. Unas lentejas es muy poco. ¿Sí? O sea, tú puedes comer, pero tienes tu kit de supervivencia para pasar el post-pasarte.
Entonces, 330 días te portas bien, a menos de 150, 15 te desmadras y 15 reparas. Y también esos 15 que te desmadras puedes sociabilizar, porque si no, no puedes ir a una pizzería, tomarte una cerveza o... Bueno. Pero al final lo importante es tener la cultura de que lo que me estoy comiendo lleva mucho. Por ejemplo, una escalivada lleva 25 hidratos de carbono y no es ni dulce. Claro, entonces hemos de tener cultura porque a veces creemos, no, es que no he comido nada dulce, no, estás a 400 de hidratos. ¿Sí? Y el exceso animal, bueno, no hay que volverse vegano, sí. Las sociedades más longevas del planeta son las que menos animales comen. Entonces, cada vez que haces una ingesta animal, durante 8 horas, arteria, vena y vaso linfático se estrechan. Con la carne roja mucho, luego menos con la blanca, luego menos con los huevos, luego menos con los lácteos y luego menos con el pescado. Si tú comes las 3 comidas animales, siempre vas a estar estrecho. Por eso estas sociedades tan longevas que comes tan poco, como la tubería es muy ancha, significa que hay más oxígeno, más nutrientes, y si es una vena, pues más desechos hacia afuera. Es más fácil, ¿sí? La máxima de todo esto son los adventistas de Loma Linda, en California, que una colonia de 70.000 adventistas, no 4, que hace 50 o más años que los estudian, y al lado, estos son ganaderos, pero no comen animales por religión, y al lado hay San Bernardino, que es considerado el sitio que más porquería se come del planeta, pero van a los mismos centros médicos y pueden hacer la comparativa. El de 90 de los adventistas es como el de 40 de los de San Bernardino, o sea que es el estilo de vida. Y entonces consideran que lo que haces bien hoy tiene un impacto en los 30 años siguientes que tengas y lo que hagas mal también. O sea que te interesa saber qué te va a dar fortalezas y qué debilidades, porque como las debilidades ganen, tu futuro va a ser malo de por sí. Esto sería la parcela de nutrición. ¿Te explico las demás? Claro. Sí, vale. En el sueño. Claro, el sueño... es como el yin y el yang. Uy, que me como el micro. Tú tienes un sistema simpático, que es el sistema de día, de estar alerta, atento, ruidos, ¿sí? Y después, esto es cuando sale el sol, y después tienes un ortosimpático, que es apagar el motor y dormirte, que es el sueño, ¿sí? Entonces el sueño es el taller de reparaciones. Este coche que hablábamos, cuando dormimos, la primera franja del sueño va a reparar la carcasa, la inflamación, los tejidos, etc. Y la segunda, la mente del conductor. De manera que si yo hago una fase REM profunda y no profunda esta noche a tope, mañana tendré menos dolor y estaré más deshinchado. Y la segunda es que si tú me has chillado, mañana me olvido de ti, ¿sí? Entonces, las debilidades de este sueño, la primera sería... conocer tu cronotipo. No conocerlo es lo que hemos hablado antes, que me decías que había gente que se levanta a las 5. Depende. El cronotipo es una adaptación a la luz solar que es genética, como el color de los ojos, no lo podremos cambiar. Entonces hay quien está diseñado para levantarse antes de las 6 espontáneamente, entre las 6 y las 9, entre las 9 y las 11, y el que es nocturno. Y entonces a partir de las 4 de la tarde tú vas a empezar a gastar energía en dormirte. No tienes suficiente, pasarán 6-7 horas, tendrás suficiente y te dormirás. A partir de las 4 de la noche empezarás a gastar mucha energía en despertarte. No tendrás suficiente, pero en 4 o 5 horas o 4, ¡pum!, te despiertas. Todo el día estás gastando energía. Y hay flujos de energía para según qué. Una vez sabes tu cronotipo, te dirá, que es uno de los tests que también nos tenemos que dar muchas vueltas en la app, es que... ¿estos flujos cómo funcionan? Pues te dirá cuál es la mejor hora según tu cronotipo para meditar, para hacer yoga, para ir a correr, para comer, para ir al lavabo, para hacer la siesta, Y entonces te dice, mira, yo tengo que meditar a las 10 de la mañana. ¿Puedo meditar a las 10 de la noche? Sí, por supuesto, ningún problema, pero vas a consumir tanta energía que no lo vas a tener para dormir. Y entonces, si esta noche no reparas, tú meditarás mañana peor, ¿sí? Y entonces es acercarse siempre que se pueda, porque tú me dices a las 10 estoy trabajando. Bueno, pues te vas a las 12, pero no te vas a 12 horas más lejos, porque ahí te va a costar más. ¿Qué vas a correr? Podrás correr, te lesionarás antes, correrás menos. Es optimizar siempre lo que se pueda, todos esos horarios, pero que esto no es lo mismo para todo el mundo.
Sí, ahora está muy de moda levantaros todos a las 5 a hacer burpees. Depende. Hay quien va a sufrir y va a morir. A un 2% son nocturnos. Bueno, y al revés, los que les hacen hacer turno de noche cuando no son nocturnos. ¿Por qué te pagan más por la noche? No hay jefes, hay menos trabajo, nadie te controla. ¿Por qué? Porque como solo es un 2%, lo normal es que tú no seas nocturno, vas a perder salud. Y cuando tengas 40 años parece que tienes 60. Y simplemente te dan más dinero por eso. Como eso pasaba y la gente se enfermaba, las grandes mentes pensantes de las empresas decidieron hacer un turno rotatorio. Cada 2 o 3 semanas, todas las mañana, tarde y noche. O sea que en vez de jorobar a un tercio, ahora intentan jorobar a los 3. Cuando lo más fácil sería hacer un cronotipo y poner a la noche los que son de un perfil nocturno. Que esos rinden más, son más productivos, hacen más trabajo, van más contentos, etcétera. ¿Y cómo saber nuestro cronotipo? Hay que hacer un test. Es un test de unas 20 preguntas, es sencillito, en 2-3 minutos lo sabes. ¿En la app? Sí, sí. Ah, vale, yo pensaba y entonces, que hay que ir. en función del resultado te dirá el que sea, y entonces sale un listado en cada hora, ¿sí? Las 3 o 4 cosas en las que tienes más puntos de tener más energía para hacer. ¿Qué es para leer? Pues tú leerás y se te quedará. Estás 12 horas más lejos, leerás y no te enteras de nada. Tienes que volver. No es el mejor momento para tener una actividad cognitiva. Tienes que hacer otra cosa. Sí. Wow. ¿Y estamos diseñados para trabajar por lo menos 8 horas por día seguidos, como es la estructura normal del día de trabajo? ¿Cómo lo piensas? Es una, claro. Según lo que sabes, porque con lo que estás diciendo de cronósomos, cronotipo, cada uno tiene diferentes capacidades y fuerzas en diferentes momentos del día. Si eso sabemos, podemos ser mucho más óptimos y mucho más eficientes, ¿no? Y la pregunta es, me parece que no están así estructurados los puestos de trabajo, los horarios de trabajo, ¿no? Así estoy intuyendo. ¿Qué tú opinas? Bueno, en sí, primero tendríamos que entender qué es un trabajo, ¿no? Claro, un trabajo tendría que ser aquello que entraría dentro de la productividad de tu espíritu. Si no te provoca a ti, quitando el dinero, que hemos dicho que no era lo importante, no te genera una mejora en tu vida, conecta con tu esencia o con tu espíritu, claro, si estamos en eso, sí. Entonces, tú tienes que intentar trabajar más que por un horario, por un proyecto. ¿Sí? Porque ahora, ¿qué es lo que en las empresas tecnológicas se suele hacer ahora ya, con la gente más joven? Tú tienes que hacer un trabajo de aquí a un mes y cada uno se lo gestiona como pueda. Si encima usas un cronotipo para usar los puntos que tienes más energía, tú rindes a toda velocidad. Claro, que te digan 8 horas, ¿cuánta gente después de comer te rinde? Se van al menú del polígono, se comen 3 platos y les quedan 3 horas de silla con ordenador. Es muy difícil rendir. Claro, el 80% de la sangre está en el intestino. El cerebro está muerto. Bueno, pues sí que trabajan, pero trabajan. Yo me acuerdo que para pagar la universidad trabajé en unos gimnasios y hacía de mantenimiento. Y el compañero, había un jefe que siempre estaba enfadado, me decía sobre todo que no te vean parado. Tú haz que barres. Y si ya he barrido, pues barre más. Digo, claro, pues yo voy a consumir un montón de energía cuando tenga que cambiar una puerta, estoy baldado. Pero el rollo era que no te hubieran parado. Pero esto es ser totalmente improductivo y a la larga esa persona no tiene ganas de ir a trabajar. Pero bueno, en sí es muy difícil en los trabajos mantener un espíritu sano. Si un paciente que se dedica a la inteligencia artificial de hace 10 años, cuando nadie hablaba de esto, me preguntó cuál sería el primer puesto de trabajo que iría a la calle. Yo dije, el administrativo, y me dijo no. La IA dice que el primero que irá a la calle es el CEO. Wow. Porque no despide al que no toma gin tonics con él, no tiene un mal día, no compra cuando hay que vender, no vende cuando hay que comprar, no se cabrea, toma decisiones
por el bien de la empresa. Y si encima le pudiéramos poner un componente humano, pues hace que todos los de abajo vengan contentos a trabajar. O sea, la máquina ya es más inteligente que nosotros. ¿No? Wow. Después del sueño, cosas interesantes es la melanopsina. La melanopsina, cuando tú duermes, tú tienes los ojos cerrados, pero tu piel tiene melanopsina. Y son como mini ojos en tu piel que cuando hay un stand-by de la tele, un mensaje de un móvil, una farola en la calle, se despierta. Tú no, pero tienes un sueño súper superficial. Entonces la noche tiene que ser negra total. Que te levantes y no veas nada. Móviles en los cajones, persianas abajo, teles apagadas, todo. Porque solamente una lucecita hace que tú no llegues al sueño profundo. Uh-huh. Otra sería la alimentación, la hora de comer. Claro, tienes que irte a dormir con la digestión hecha. Ya tienes que cenar 2-3 horas antes. Uh-huh. Si no, toda la sangre va a estar en tu barriga y como no hay energía para dormirte, pues entonces no te vas a dormir. Todos los excitantes, Coca-Colas, cafés, todo esto, tiene un impacto de anular la adenosina durante 6 horas. La adenosina es el precursor de la melatonina. La melatonina la tiene que fabricar el cerebro gracias a que tengas magnesio, pero si no hay adenosina no se hace. Entonces, bueno, pues esquivar Coca-Cola, Red Bulls, cafés o no tomarlos, pues mínimo 5 o 6 horas antes de dormir. Bueno, después la alimentación, claro. Hay alimentos que favorecen más el sueño y otros alimentos que lo que hacen es estimular el cerebro. Entonces hay que intentar esquivar. Cuando se va el sol, tenemos que intentar apagar las máquinas y no estimularla. Sí. Las películas de más acción son por la noche. Entonces hay que intentar bajar el ritmo, apagar o leer hojas, esquivar toda la luz azul que se pueda, con fluorescentes, televisiones, pantallas del ordenador, porque eso lo que hace es anular hasta un 50% la función mitocondrial. Tú tienes un motor dentro de las células, de lo que comes, respiras, el sol que te toca, generas electricidad. Pues estas pantallas lo que hacen es anular hasta un 50%, sobre todo cuando se va el sol. Entonces, que si tú vas a mirar el móvil para dormir, no vas a tener energía para hacer un sueño profundo. Como fortalezas, lo más importante sería respirar. Cada vez que inspiras y expiras lento y profundo por la nariz, estimulas el parasimpático. Es lo más sencillo. Dentro de esto, el campeón, hay muchos, porque puedes coger aire lento y profundo y dejar lento y profundo, pero como solo coges y dejas pasar pensamientos. Entonces, bueno, pues entonces le puedes poner números. La campeona era la 478 que usan los marines en situación de combate para dormirse, que eran 4 segundos coger, 7 aguantar y 8 dejar. Pero hay muchos números. Da igual los números. Mientras cojas y dejes con la boca cerrada. Otra cosa que puede mejorar mucho el sueño es un micropore, un esparadrapo para taparte la boca, siempre y cuando los agujeros de nariz estén abiertos. ¿Sí? Cada vez que coges aire por la nariz y dejas por la nariz, los agujeros de dentro de la nariz, no la nariz, se ensanchan. Cuando abres la boca se estrechan. Esto se ve con resonancias, cómo se van estrechando, y si abres mucho la boca, te saldrá una estalactita, que es un cornete, que te quedará tapado, ya no cogerás aire. A estas personas les ponen un taladro para volver a recuperar. Es que con ese cornete este lado del pulmón se trabaja menos, bueno, da una serie de problemas, coges un 30-40% menos de oxígeno, estás menos lúcido, más cansado, más dolor. Al revés, aunque no ronques, balbuceas. Entonces, colocar un esparadrapo aumenta un 30-40% el oxígeno, mañana vas a ser una máquina. Es la cosa más tonta que más beneficio le puedes sacar. Dejar una cinta de estas de pintar, ¿sí? O un micropore, que es un esparadrapo que pega más, en la mesita de noche. Le llaman el sueño del secuestro, porque si tu pareja te mira, le das un esparadrapo en la boca.
Vale, y eso antes de ponerse a dormir, de acostarse, ¿sí? Sí, yo siempre recomiendo que una tarde o dos lo prueben por casa, que no les dé ansiedad, pero como el masetero anterior, este de aquí es el músculo más fuerte de todo el cuerpo, esto está diseñado para triturar huesos, aunque no lo usemos, más que pegar patadas, solo que hagas romperás el esparadrapo. Nadie se va a ahogar, nadie le ha pasado nada, no. Pero simplemente que no te dé cosa, ¿eh? Que prueben un par de horas por la tarde y a nadie le pasa nada, entonces que prueben a dormir. Y eso, bueno, funciona. Vale. Y hay un problema también que no solo que no podemos ir a dormir o que no tenemos el sueño profundo, pero también que nos despertamos por la noche. Y ahí, por ejemplo, nos ayudamos con melatonina, con otras cosas. Yo me imagino que eso no es una cura, ¿no? No es una manera de enfrentarse con el problema. Es algo que nos ayude, pero no me imagino, por ejemplo, tomar la melatonina durante años para dormir bien. Claro, el coche está en un bache y no sale, ¿no? La melatonina sería un palo para que la rueda cuando gire salga. Pero el rollo sería no llegar al bache. Entonces, ¿el bache cuál es, no? Primero que la melatonina la ha de fabricar tu cerebro. Entonces, esto sería como si yo te dijera, mira, come cabellos y te crecerán cabellos. Wow. Dirías, esto no funciona así. Entonces, para poder generar tú la melatonina tienes que tener un precursor que es el magnesio, que es el inductor de la melatonina. El magnesio está en toda la fruta y verdura que no toca pesticidas ni ecológico. No existe. Se considera que en Occidente tenemos 6 meses de carencia. Entonces, es una cosa que habría que suplementar y más que con 20 minutos de estrés te quedas a 0 de magnesio. Entonces, el hueso está formado de calcio y más cosas, y todo lo que hay alrededor, ya sea una vena, una arteria, un nervio, un músculo, una ternilla, un órgano, el cerebro, el corazón, es blandito. Cuando las hormonas de estrés se comen el magnesio que está en el tejido blando, porque una de las 400 funciones es que seamos elásticos, el hueso empieza a disparar automáticamente piedrecitas de calcio. Claro, si yo tiro una gota de calcio aquí, estaría 3 horas apretando la mano. Si tirara 1000, me haría una fibrosis, no podrían mover esto. Pero esto puede ser una articulación, puede ser en el cerebro, puede ser en el nervio, en el corazón. Claro, por eso cuando tú estás nerviosa, estás tensa. El estrés se te está consumiendo el magnesio, tu cuerpo, tus huesos desprenden calcio y me empiezas a apretar, que es estar tenso, ¿no? Cuando la amenaza baja, si no ha sido mucho, pues te destensas. Vale, ¿y cómo, por ejemplo, puedo ayudarme en estos momentos de estrés, de relajar? Claro, en sí, si la causa es mental, ¿no? Hay muchas estrategias. Pues para dormir, a mí una que me gusta es el destructor de preocupaciones. Sí, Suena muy bien. Sí. Digamos que el juego conceptual de los 0-3 años, lo que hace, si tú juegas con cosas, no con máquinas, desarrollas la imaginación. Entonces, la imaginación es la base de poder encontrar soluciones. Tú vas con el coche y se te pone roja la señal de la gasolina. ¿Tú te pones nerviosa o no? Sí. ¿Te pones nerviosa? No, en principio tú sabes que hay 1000 soluciones que son gasolineras y que vas a llegar, tienes 20-30 kilómetros. Vale. Si tú estás en el desierto a 3000 kilómetros de vida humana, entonces aquí te pones muy, muy nerviosa. O sea que el problema no es tener problemas, el problema es no tener soluciones. Entonces, ¿cómo funciona el destructor de preocupaciones? Si tú has desarrollado tu capacidad de tener imaginación, cuando tienes un problema, lo tienes que ver como una oportunidad. El techo se va a caer. Entonces, ¿qué hace el 98% de las personas? Dar vueltas, enrocarse en eso. El techo se va a caer, se va a caer, se va a caer. Cuando tú detectas eso, paras un momento, venga, vamos a jugar a esto. Posibles soluciones. Pueden ser inventadas, da igual. Me mata. Emoción positiva vinculada. Paz y tranquilidad.
sé construir un techo, emoción positiva vinculada, satisfacción. Puedo ir a casa de la vecina, emoción vinculada, gratitud. Y tú te quedas con la emoción y verás que la otra pierde fuerza. Digamos que si yo dejo la mano quieta durante una semana, a la semana he perdido un 3% de masa muscular. Al cabo de un mes, un 5% de hueso. Cuando yo no uso algo, mi cuerpo lo desprecia. Con los pensamientos pasa lo mismo al contrario. Si yo pienso en un perro que enseña los dientes y pienso, tu cuerpo dice, esto debe ser muy importante. La mano al revés, si yo la usara mucho, pues más nutrientes, más oxígeno, tendría la mano más fuerte. Pues los pensamientos, si yo pienso muy dice, es muy importante, y entonces lo pone trending topic mundial. Tú verás perros a todos sitios. Y esto nos ha pasado a todos pues, cuando estás embarazada, cuando te compras un coche rojo, solo ves coches rojos y embarazadas. Entonces, el único que hace que eso se enquiste eres tú. Claro, si no tienes capacidad de imaginar cosas, no puedes imaginar soluciones. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen un problema y se quedan parados a que alguien lo resuelva? No, tú tienes que imaginarlas, ensayo-error. ¿Vale? Y entonces, esta imaginación y la emoción vinculada positiva lo que hace es matar a la mala. ¿Sí? Y esto lo haces tú todos los días a todas horas. Tú ves una película de miedo y tienes miedo y sabes que es mentira. Tú ves una película de risa y te ríes y sabes que es mentira. Tú puedes hackear a tu cerebro todos los días a todas horas. ¿Por qué no decirle que todo está guay? ¿Sí? Claro. La segunda cosa sería... Mira, en el Museo de Ciencias de París hay un experimento que son unas gafas que te pones y te cambia de 10 grados la posición de todo. Yo quiero coger esta taza y hago así y a la 4 o 5 la cojo. Al cabo de X minutos yo ya me puedo mover sin fallar en nada. Me vuelven a quitar las gafas y tardo en coger. O sea, y eso lo que denota es cómo a tu cerebro le encanta equivocarse para aprender. Wow. Que es la base de todo, es equivocarse. No pasa nada. Claro, el problema educativo es que si te equivocas te dicen que no sirves. Bueno, el trabajo también muchas veces. Sí, exacto. Cuando no, es fantástico equivocarse y a más veces y más rápido, mejor. Claro, si con 8 meses te hubieras caído la primera vez que te pones de pie, te dije, no, es que te vas a hacer mucho daño, no caminaría ni Dios. Claro, hay que equivocarse y aprender. ¿Sí? Si tú usas la imaginación positiva para crear soluciones, alguna de ellas va a funcionar. Y tú ensayo-error, y tú mejoras y aprendes a no usar las demás. Otra muy importante es volvemos a lo mismo, es respirar. Cuando tú coges aire y dejas por la nariz, aparte de coger un 30-40% más de aire, van a pasar más cosas. Cuando viene un león, ¿tú respiras deprisa o lento? No, deprisa. Deprisa. Y si vienen 10... ya dejo de respirar. Y tienes un ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces, por biología, por millones de años, tu cuerpo ha entendido que cuando respiras deprisa hay una amenaza. El 98% en Occidente están aquí. El mundo mental es millones de veces más peligroso que el mundo real. El mundo mental te han escupido, te han pegado, te han insultado y después te han pasado pocas cosas reales. Entonces, cuando al revés tú coges aire lenta y profundo por la nariz y lo dejas, le estás diciendo al cerebro que todo está guay, aunque se estén pegando delante. ¿Para qué pasar un mal rato? Sí. La segunda cosa que va a pasar es que si lo haces mucho, se te va a activar el giro cingulado anterior. Que esto tiene 2 nombres, que es el área de resolución de problemas. Tú dices 1 y 1, 2. Si no, tú dices 2. Claro, pero esto en una conversación te pierdes, lees y no entiendes. Es una mini bola de estrés futuro. Y el segundo nombre que tiene es el centro de la honestidad. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú haces esto más, tu giro cingulado se va a poner muy cachas y este es el que hace que cuando te vas al futuro, que es la ansiedad, te dice tú no sabes ver el futuro, si no, cómprate un décimo. Vuelve aquí al presente. Y cuando te vas al pasado, que es la depresión, te dice no, esta peli no te gustó, no la vuelvas a ver, vuélvete aquí.
porque el futuro es una ilusión y el pasado está. Y que lo más honesto que puedes hacer contigo mismo es estar aquí y ahora. Wow. Y no hay más. Wow. Y si ahí sumas números, y entonces ya no dejas pasar los pensamientos. Claro, la meditación es el arte de dejar pasar los pensamientos. Entonces, es lo que te decía. Yo pienso, el techo se va a caer, y al final lo enquisto, no lo dejo pasar y todo el día sufro de que se caiga el techo. Si aprendiera a dejarlo pasar, fantástico. Entonces, todo lo que sea introspección, meditar, estar en silencio, mirar la obra en plan abuelo, todo eso reduce hormonas de estrés. Claro, pero cuando estamos estresados, muchas veces es tan difícil parar. Cuando yo estoy estresada y alguien me dice, mira, tú siéntate, cierra los ojos y medita. Aunque me encanta meditar, la cantidad de pensamientos probablemente me va a impedir eso. ¿Qué podemos hacer? Sí, eso es verdad. Cuando tú tienes un estrés alto, a tu jefe te está chillando y tú le dices 20 minutos de meditación, por favor. No. O voy a hacer ejercicio, o voy a hacer una siesta, o no va a generar más problemas. Entonces, la única cosa sencilla es el suspiro fisiológico, que es una cosa que está medida con resonancias, que es una de las cosas más sencillas y tontas para reducir hormonas de estrés. Que es coger aire por la nariz, coger a tope, apnea, 1 o 2 segundos, intentar coger más aire y soltar. Se parecería un suspiro. Y eso, con resonancias, ven que te reduce, ¿sí? Entonces, como esto es la amígdala cerebral y esto es el hipocampo. Esto es el filtro de emociones de supervivencia y esto es tu memoria. Cuando tiene esta forma de pelota de golf y pelota de tenis, tú estás en medio de una guerra sosegada. Pero ¿qué pasa? Que a más guerras vas, tiene más requerimientos, se hace grande y el hipocampo se va a hacer pequeño. A más nerviosa estás, más pierdes las llaves del coche y están aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer la amígdala pequeña? Tienes que matar al jefe, al vecino que hace ruido, tienes que hacer un montón de cosas que va a generar más estrés. No podemos. Entonces, lo que hemos de hacer es el hipocampo grande, ¿sí? Y el hipocampo grande, que es la memoria, lo que va a reducir la amígdala, tú vuelves al modo cero. El problema es que como estás nervioso en una situación, yo a muchos pacientes lo que digo es que se pongan un gomet, una pegatina o un post-it y dibujen una nariz, ¿sí? Porque si no pasarán 3 meses tú no te acordarás. Por eso te decía al principio, hay que auditar las cosas y a veces es poner recordatorios. Yo hay personas que les digo que cuando se desvelan a las 4 de la mañana, ¿qué veo? ¿Esa pared? Pues poner un post-it allí, venga, a coger y dejar aire. Y en 2 o 3 minutos te duermes. ¿Sí? Es eso. No sé si me he desviado de la pregunta. No. Todo lo que estás hablando es súper interesante. Quería preguntando sobre otras maneras, pensaba también sobre nuestra salud física. Un poco apuntaba a yoga, con la que estoy muy conectada, y también escucho la gente que no hace ejercicio físico, no hace yoga, no hace estiramientos, que no lo conectan con bienestar y con las herramientas de bajar el estrés. Y eso creo que... Bien, el yoga tiene más de 4.000 años. El hombre no puede ser tan estúpido de mantener algo, ¿no? Hace 120 años se usaban sanguijuelas para curar y por suerte ahora ya no. O sea que hay pocas cosas que duren tanto. De manera que yo una vez con el jefe de neurología de un hospital que tenía que tocar un punto de acupuntura, pregunto, ¿y esto qué es? Y yo estoy en un punto de acupuntura. Y dice, vale. Y digo, hombre, un señor que conozco de tiempo, tendríamos que discutir y eso, ¿no? Y dice, no, esto tiene más de 3.000 años, no tenemos ni idea de cómo funciona, pero si no funcionara, no existiría a día de hoy. Claro, en sí, el tiempo, el arte, es lo que aguanta bien el paso del tiempo. Si no aguanta el paso del tiempo, es que no funciona. Otra cosa aquí es el profesor que te guste, que te estimule. Bueno, entonces, tú tienes 360 articulaciones.
Cada articulación tiene más o menos de media unos 2 grados de movilidad. Cada grado se puede poner en 10 posiciones. Son 7.200 posibilidades de movimiento. Claro. Pues ahora tú no fregas nunca cristales y el día que fregas pues te va a doler. ¿Por qué? Porque esto no lo haces hace 5 años. Tienes que diversificar en ángulos y en todo. ¿Para qué? Para que el día que yo quiera hacer eso esté disponible en el mercado. ¿Sí? Entonces tenemos el sesgo de que si un trabajador está de baja, cerramos la empresa. Me duele este dedo, me voy al sofá. Vale, ¿y en qué movimiento? En 2 movimientos me duele. Coño, te quedan 7.198. Entonces, cuando tú tienes un dolor, la zona se vuelve ácida, que es inflamación, pero si tú la alcalinizas, se desinflama. ¿Vale? ¿Y la sangre está por todos sitios? Sí. ¿Vale? ¿Y puede alcalinizar esa sangre este dedo? Sí. ¿Vale? Pues voy a mover el codo, voy a mover el hombro, voy a mover la espalda, las caderas, los pies, todo lo demás. Y va a hacer que ese trabajador, cuando vuelva a la empresa, esa empresa sigue viva, porque si no, eso está totalmente destrozado. Pero es lo que suele hacer todo el mundo. Cuando tiene un problema, para toda la fábrica. No. Claro, en sí, lo importante de las personas que te dicen que no enganchan con el ejercicio, tal y cual, viene dado por el córtex somatosensorial. Es un área del cerebro que se dedica a la valorización-desvalorización. Y eso lo sabemos todos. Tú haces un ejercicio que te encanta, 10 horas, y te pasa volando. Entonces algo que no te gusta y a los 10 minutos te va a doler todo. Te desvaloriza. ¿Sí? En el colegio, si no hay medalla y no hay una copa, no corre ni Dios. Entonces ha de haber un valor. Puede ser emocional, puede ser la copa, puede ser dinero, puede ser algo, pero tiene que haber un valor. Dar la vuelta a la manzana 10 veces puede estar bien, pero de aquí a un mes tu cerebro dice, no te persigue nadie, no cazas nada, no te dan un premio, no vas más rápido, no hay un paso más. Te va a frenar, te va a contracturar para que pares, porque no podemos perder el tiempo en eso. Entonces tiene que haber un mini pique positivo, no cada día, igual cada mes haré un paso más, algo. Entonces tú vas ascendiendo en el ejercicio, siempre y cuando te dé valor, y hay un momento que Superman no eres. Pues el objetivo es un día llegas y el otro no. ¿Vale? Después hay muchos ejercicios que son contextuales. Yo veo muchos pacientes de 50 que quieren jugar la liga de fútbol con chavales de 20. Y no, claro, están rompiendo, lo único que pueden hacer es usar los codos porque esos niños corren a toda velocidad. Entonces hay que adaptarse. Pues mira, hay millones de ejercicios que hacer. No mueras por uno. Y hay 7.200 tipos de movimiento. Igual corriendo está bien, pero puedes mover brazos y seguramente encuentres valor en más cosas. Claro. Pero es también, me nace esta pregunta, cuando un especialista ve cómo yo me muevo, también ve cómo yo estoy viviendo, no solamente físicamente, pero también emocionalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, la cosa que no tengo flexibilidad o que varios músculos están súper tensos, eso no solamente significa que yo no me muevo o que no hago ejercicio, eso también significa la manera como yo me estoy tratando dentro. Sí, mira, yo a los 30 o 35, 40 años, gané un montón de elasticidad siendo más elástico mentalmente. ¿Y por qué? Por lo que te decía, si yo consumo menos magnesio, porque me estreso menos, tengo más magnesio en el tejido blando. Claro, como yo no tenga herramientas para hacer surf en una tormenta con una sonrisa en la cara para llegar a la orilla y de pie, voy a consumir tanto magnesio que lo voy a quitar de mis músculos. Yo me doblaré y seré un abuelo. ¿Sí? Es mente sana en corpore sano. Va junto, es indisociable, no se puede separar. Aunque didácticamente lo hemos troceado para explicarlo, pero no, va todo junto. Y eso lo sabemos todos. Te estresas y te tensas. Hay una reacción fisiológica. Tú tienes una vía motora, yo digo, cierro la mano y se cierra. Pero después tienes una fibra espinotalámica que hay áreas límbicas emocionales de tu cerebro, que es la escena de una mujer que está tomando café, llaman al teléfono, tu marido ha muerto en un accidente de coche, y se le cae la taza o la revienta. Pero eso no es motor. ¿Sí? Es emocional. Sí, a todo el mundo le han temblado las piernas delante de un miedo, o gente que tiene diarreas, un nudo del estómago, que aprieta los dientes. Son somatizaciones.
El problema es que muchas de ellas son educacionales, o familiares, o heredadas, ¿no? Y entonces es difícil crear un patrón, aunque hay cosas que son muy generalistas, ¿eh? Pero tú cuando aprietas los dientes es que te quieres comer a alguien, ¿no? Otra cosa es que no puedes comértelo y estás todo el día comiéndotelo, ¿eh? Una de las causas. Hay 200 causas que hagan que aprietes los dientes, pero emocionalmente sería morder algo, ¿eh? Si tú razonas eso, pues puede estar muy bien. Una de las cosas que yo les pregunto cuando tienen dolor a los pacientes es que busquen un patrón 3 de 3. Cada vez que me aparece dolor en el cuello, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viendo? Si 3 de 3 es tu jefe, pues te faltan herramientas para tratar a tu jefe. Hay que buscarlas. ¿Sí? Pero cuando tú no eres capaz de ver eso, este sigue apretando y este es como si estuviera picando la puerta, socorro, socorro, socorro. Y tú no vas a darle ninguna solución. ¿Qué va a hacer? Picar más fuerte hasta que reviente. Y te quedarás clavado, tendrás dolor. Claro, pero es una fibra neurológica que invade un área de tu cerebro, que esa área de tu cerebro, que sería su encargado, se dedica entre 17 a 22 funciones. Pues a controlar el movimiento, la presión arterial, pues que se me erice la piel de este trozo del cabello, que tenga pipí, 4 o 5 músculos. Ahora se dedica cognitivamente al miedo. Yo ahora tengo mucho miedo y este músculo va a ir, pica la puerta y el jefe se dice que solo admite un problema encima de la mesa. Si está copado todo por miedo, ese músculo estará en la cola y se volverá un dolor crónico. Y esto explicaría cómo muchas somatizaciones provocan dolores crónicos. Hasta que no quitas ese miedo, da un dolor horrible 3-4 días y se arregla. ¿Vale? Es productivo. El dolor, que es otro sesgo que tenemos, lo vemos como algo negativo cuando el dolor no es malo. El dolor es productivo o no productivo. Mira, a la hora de ejercicio, una de las cosas que frenan más a la gente es la oxidación. Tú ahora es la oferta de 6 meses del gimnasio y entonces tú vas muy motivada y como estás muy oxidada, mañana te va a doler todo el cuerpo. Tu cerebro dice, ejercicio es dolor y entonces no vuelves. La oxidación va de 2 minutos a 3-4 días. Si tú haces una actividad física y en 3-4 días ya no está, ya puedes volver. Verás que de 3-4 días pasa a 2, 3, 2, 1, 0. Cuando es dolor, te estás haciendo daño, pasa de 3 o 4 días. Entonces no quiere decir que no lo hagas. Haces menos intensidad, menos rango de movimiento, pero no quiere decir que cierres la fábrica. Tú piensa que de bebé tu cuerpo tiene un 30% de músculo. Con 40 años te queda un 15%. Esto es la sarcopenia, que es una reacción innata del ser humano. Cada 3 años vas a cambiar 1 kilo de músculo por 1 kilo de grasa. Aquí el rollo va a ser si tú quieres hacer a partir de hoy caída libre o parapente. Entonces tú me dices, claro, es que con 90 años yo, mi objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Caminar 20 kilómetros o levantarte de un sofá? Va a ser levantarte de un sofá. O sea, hay que hacer algo, aparte de cardio, algo de músculo. Claro, en lo que decías del yoga, el yoga haces todo. Haces fuerza, haces cardio, es una cosa muy completa. ¿Que no te gusta el yoga? Pues hazlo por separado. Yo la gente mayor que conozco hace años, lo que hace es un ejercicio inteligente. Diversifica. Yo a caminar el 15 de agosto a 50 grados no voy, pues se van a bañarse. A la montaña con 2 metros de nieve, pues no, yo no voy a sufrir, yo voy a pasármelo, me voy en primavera. En bicicleta me voy en otoño. Hacen multi-sports, diversifican los ángulos de movimiento y no mueren solo en un ejercicio. ¿Sí? Y al final es lo más inteligente, disfrutar en todos los abanicos que puedas hacer. Si es solo uno y ya lo mueves todo, pues perfecto. Claro, exacto. Esta idea de disfrutar y muchas veces como está presentada la vida saludable es tienes que hacer esto y esto. Y uno muchas veces no lo asocia con diversión, entonces todavía es más difícil porque me añado otra responsabilidad más a las 10 que ya tengo cada día. ¿Cómo podemos más conectarnos con esta parte de diversión, diversión conectada con salud, diversión conectada con bienestar físico, con empezar
hacer esfuerzo, pero desde otro lado. Claro, en sí hay que buscar en el ejercicio primero que tenga valor y después conectar con la emoción, yo siempre digo, del niño de 5 años que vas corriendo, que parece que puedes volar. Digamos que el deporte lo hemos mal asociado. La industria lo que ha hecho es que sea competir, ganar, machacar, cuando tú tienes que experimentar una sensación de libertad, de movimiento y disfrutar de todo lo que puede hacer tu cuerpo. Es conectar contigo, sería una meditación en movimiento. No es machacar. Bueno, puede ser un valor añadido, pero no ha de ser la esencia del ejercicio. Tú tienes que disfrutar de poder mover el brazo, de las piernas, porque llega un día que no lo vas a hacer. Entonces, pero buscando la emoción, ya te digo, de correr que parece que puedas volar, o saltar, o... Yo me doy cuenta que yo tengo 51, que siempre bajo las escaleras de 2 en 2. Y mi mano se va hacia la barandilla, nunca se había ido. O sea, mi cerebro tiene la emoción del niño de 5 años, pero mi cuerpo dice, no. E intento no cogerla, pero ahora miro los escalones. Claro, pero es normal, claro. Bueno, la elasticidad, la coordinación, todo se ha de menguar. Lo único es lo has de menguar lo menos posible. Claro. Tu objetivo es ese. Tienes un coche en el garaje o al revés, el que va a competir o a machacar va a poner el coche a 300 por hora, va a quemar el motor. Hay que buscar una cosa que disfrutes, incluso perdiendo. ¿Por qué no? Sí. Me interesa mucho todo lo que dices, pero la cosa también de jugar. Y me gustaría preguntarte cómo tú la estabas ejerciendo cuando estabas en la universidad trabajando con los estudiantes. Sí, bueno, si yo empecé la clase poniéndolos el primer año en una U para que me vieran, bueno, y cambiando diferentes estrategias, simplemente porque una paciente me dijo que los alumnos o los niños pequeños cuando más aprendían eran jugando. Y bueno, ¿cómo podría yo hacer la clase como si fuera un juego? Y al final todo esto fue prosperando hasta hacer un máster en el cual tenía un trivial de todo lo que se había hecho y ellos iban ganando puntos. Empezaban la formación con 100 puntos y a la mitad de la mañana y de la tarde regalaban 10 puntos al que mejor se hubiera expresado, tocado, hecho lo que sea, y 10 al que peor. Y al principio la mitad no querían, pero cuando ven que te puntúan o te dan puntos, pues te animas. Y esas personas yo creo que aprendieron más y estaban más motivadas. Y entonces hacíamos ejercicios para estimular la cognición, pues desde malabares, el Tortoy Pultrona, un payaso. Vale. Tiene un circo, que no me acuerdo el nombre, y hace una vez al año una formación para niños autistas para mejorar su concentración haciéndoles malabares. Y entonces es una manera de meditar. Entonces, cuando haces una actividad cruzada, se te estimulan los 2 hemisferios del cerebro. Uno se dedica a la abstracción y el otro al razonamiento. Y cuando se intercalan, tú funcionas mejor. Pues sumar un montón de estrategias para que fuera mucho más fácil el aprendizaje y que si vinculabas ese aprendizaje a una emoción, pues se te va a quedar más tiempo. En sí, realmente, cuando yo te digo momentos buenos que has pasado con tus padres, no me vas a decir 553.000 horas, me vas a decir 3 momentos emocionales intensos. Y es lo que se te va a quedar. No la cantidad de datos que te han dado, no, sino las emociones que te han quedado. Entonces, el aprendizaje tendría que ser así, crear emociones, ¿no? Es como el arte. El arte es crear una emoción buena o mala. Pues te puede hacer vomitar, pero bueno, no todo te puede hacer vomitar. Y otra cosa es sonreír. Pero es crear una emoción. ¿Y qué tú aprendiste de tus estudiantes? Bueno, digamos que yo estudiantes siempre tengo porque los pacientes para mí son estudiantes. Entonces,
Pero los estudiantes de clase, que eran veinteañeros, claro, uno de cada 50 no tiene miedo a preguntar y son las preguntas más chungas que te pueden hacer porque no te las has planteado. Entonces, te obligan a pensar, a reflexionar, a modificar, a cambiar la clase. Y que realmente tú no tienes la verdad absoluta. Tú haces una propuesta y que esa propuesta en 10, 12 años fue cambiando, porque aportaban cosas y que al final era de ser un diálogo entre dos personas. Vamos, los chinos dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y entonces, si tú no eres el maestro, no aparecen los alumnos. Entonces, yo siempre me planteaba si el examen, por ejemplo, había sido muy difícil y no. 4 personas me sacaban un 10. 4 personas me han entendido del todo al 100%. Entonces, pues ya está. No tengo que bajar el nivel, ya está. Si me suspendían todos, igual el malo soy yo, que no me sé explicar. ¿No? Es que el razonamiento es ese. Claro, si yo me explico súper bien, tendrían que sacar todos 10. Tengo que hacer más cosas para explicarme mejor. ¿No? Sí. O que se les quede más impactado, más lo que sea, recursos visuales, vídeos, yo que sé, bromas, lo que sea. Pero si todos me suspendieran, es que soy muy malo. Que es al revés de lo que suele pasar, ¿eh? Es que son muy malos estudiantes. No, que el profe eres tú. Es el que tiene que explicar. Exacto. Y veías también las cosas que como pensabas, wow, estas nuevas generaciones piensan diferente, traen algo nuevo al mundo, están o más desarrollados o están enfocados en otras cosas, quieren vivir la vida diferente. ¿O sentías que vamos por la misma línea, más o menos? Bueno, yo creo que siempre, digamos que los eneatipos, ¿no? Los eneagramas, digamos que siempre hay diferentes perfiles. El I Ching, que es el libro más antiguo del planeta, ¿sí? Es el libro de las mutaciones, que son 64 símbolos que se transforman uno en el otro. De ahí salen 9 arquetipos conductuales, pues el chino te pone que si eres un tigre, una vaca, una serpiente, ¿vale? Y de ahí el primer traducción del I Ching es de Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, y después, curiosamente, inventan los eneatipos, que es una copia occidental para que nos entre mejor. Y entonces, claro, los 9 siempre están. Lo que socialmente pues se va distribuyendo a más cantidad de unas personas. Yo soy un 5, que soy muy analítico. Y entonces no te sabría decir bien. Yo creo que siempre va a haber gente que se va a querer comer el mundo, que va a estar espabilada, y gente que no. Entonces, yo no creo que yo por tener 51 años crea que los de 20 son mejores o peores. Habrán mejores y peores. Vale. Yo creo que más pensaba sobre, por ejemplo, Gen Z, la generación nueva, que ellos ponen en primer plan su bienestar, cómo ellos quieren trabajar, cómo ellos quieren pasar su tiempo. Me parece que están un poquito más libres del estereotipo de trabajo duro, mucho, en que nosotros no nos hemos criado. Y quería saber si eso, por ejemplo, tú ves en tus estudiantes. Yo creo que lo importante es la capacidad de aprender. Que si el que trabaja mucho ve con el tiempo que no te aporta valor, no sirve. Y el que trabaja cuando quiere y poco, pues al final es la capacidad de aprender. Todo está bien. Claro, nosotros venimos de padres que trabajaban todos los días a todas horas. Era una pata de las 6 patas que hablábamos, pero las de otras estaban en ejercicio. Yo a mi padre no he visto hacer ejercicio en mi vida. Comía pues lo que había, claro. El espíritu, pues hacer vacaciones en verano, poco más. Sí, hemos evolucionado, yo creo que a mejor. Digamos que hay más diversidad, estamos en la era de la información y también la contraprestación de la intoxicación informativa, pero hay más posibilidades. Claro, yo con 12 años, si hubiera tenido un móvil, yo tenía enciclopedia, que esto es muy complicado de estudiar algo.
Y sí, ahora es la época que más fácil es. Yo creo que ha de haber un avance, que serán mejores que nosotros, seguro. Sí, sí. No. Y si no, lo que te decía de las gafas, que la caguen a todo trapo y que aprendan. Y el que aprenda evolucionará, que es la única cosa que hacen los organismos vivos, evolucionar. El que no evolucione no le servirá para nada. Por eso, trabajar mucho, bueno, si evolucionas está bien. El que trabaja poco, bueno, si evoluciona está bien. Es aprender. Vale. ¿Tenemos más tiempo? ¿O estamos? Déjame ver. Vale, entonces vamos a terminar. Vale. Pues sí, Juan se está riendo porque ya sabe lo que está viendo. Bueno, si tendrías que dirigir una película sobre tu vida, Sí. ¿A qué género pertenecería y qué título tendría? Género de... Género de como comedia, fantasy. Sería una comedia inglesa. Una comedia. Sí. ¿Y por qué una comedia inglesa? Bueno, por humor inteligente, ¿no? En sí es un signo de inteligencia el humor, primero de reírse de uno mismo. Sí, que al final el éxito no es más que la suma de múltiples errores y fracasos y todos ellos vistos con el tiempo son para reírte, ¿no? Por eso tendría que ser una comedia con un final bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, tendría que ser así, ¿no? Vale. ¿Y el título? Uy, el título sería... Pues... Uy, pero... Claro, así... No lo sé. El título... Pues me ha matado. No sé qué decirte. ¿Tú cuál pondrías? Por lo que te he explicado. Uf. Vaya rollo. Vaya rollo. No, un conocimiento tremendo, pero no es muy catchy, diría. Bueno, culo inquieto, no sé. ¡Genial! No sé, Genial, algo así, genial. algo sí, un sinónimo de eso. Claro, ya pensaba que ibas a conectar algo con magia, porque en la página web de Hackea leí sobre magia y también eso te quería, ya terminando. Mira, la última clase, cuando daba clase en la universidad, los últimos años leí un libro que era La última lección, que era que es un señor que es en Estados Unidos. El último día el profesor no da clase, ya ha acabado el temario, y da una clase de por qué él da clase y por qué eso le motiva y le da chispa en la vida. Y era un autor con un nombre muy raro, no me acuerdo, La última lección, un libro muy bonito que son capítulos de su vida en los cuales ha aprendido cosas. Y eso lo explica porque es una grabación que no tiene límite, puede estar 10 horas. Y tenía un cáncer terminal y 3 niños pequeños. Y eran las lecciones de vida para sus hijos. Y entonces yo lo que hacía es explicarles, ponía, claro, esto era hace más de 10 años, ponía el ordenador con la música de Star Wars y les explicaba que, que con 4 años pues fui a ver Star Wars y sales con la magia de todo esto y que en sí, cuando yo tengo un paciente delante, lo que haces es magia. Tú ves cosas torcidas, él no sabe, y haces clic a club o lo que sea y sale mejor. Realmente es retomar, igual que la emoción de correr de 5 años, pues lo mismo. Yo puedo hacer magia. En sí, todos los que nos dedicamos a la salud es magia. Pero en final la magia, el que arregla la televisión también es mágico. Lo único que tiene conocimientos y práctica y es repetir, repetir, repetir. Todo en sí tiene su magia. Sí, sí. Bueno, pues podría ser otro título. ¿Sí? Vale. Y para cerrar, si nos podrías contar un chiste. Un chiste. Ay, mira, ayer escuché uno
Bueno, chistes malos, ¿no? Muy bien. Chistes malos. Dice, vengo por el puesto de químico. ¿Y cómo se llama usted? Sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo? Nacho, contratado. Malo. Muchísimas gracias, David. Fue un placer increíble. Igualmente. ¿Puedes decirnos dónde la gente te puede encontrar, venir a la consulta? O... Sí, bueno, nuestra página web, que es hacktua.com o .es. Y después, bueno, yo soy muy malo para el marketing. Mi consulta es el boca a boca. Pero si buscáis David Torcal, mi centro se llama Teixit Connectiu, el tejido conectivo, que es el tejido que conecta todas las estructuras del cuerpo. Y ahí estaré. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas ha sido un placer. Bueno. Bien. Bueno, estamos muy... No, súper. El café macho efecto.